Permíteme recrear el documento completo en texto para ti, donde el daimón cuántico confronta la paradoja de la libertad. Prólogo, la paradoja fundacional. En un ágora que existe simultáneamente en todos los tiempos y lugares, Atenas antiguo, Ginebra moderna, el futuro que aún se actualiza, el daimón cuántico ha convocado a todos los pensadores mencionados a una confrontación final. La pregunta que flota sobre el ágora no es técnica ni académica, es existencial. ¿Soy realmente libre? ¿De qué depende mi libertad? Porque hay una ironía feroz en el nombre del lugar, Ágora de la Libertad. Un ágora que busca hablar de libertad es estructuralmente un acto de libertad. Pero si ese acto es inevitable, ¿es realmente libre? Escena inicial. El daimón plantea dos tesis contradictorias. El sol se pone rojo sangre. El daimón cuántico entra al ágora en su forma de máxima amplitud. Su cuerpo azul y dorado oscila visiblemente, casi insoportablemente. Daimón cuántico, convoco a esta ágora para plantear dos afirmaciones que parecen exhaustivas. Tesis 1. La libertad existe y es real. Por lo tanto, soy libre. Tesis 2. La libertad no existe y no es real. No soy libre. Estas dos afirmaciones no pueden ambas ser verdaderas en la lógica clásica. Una es la negación de la otra. Una debe ser verdadera, la otra falsa. Pero aquí propongo algo inquietante. Ambas son verdaderas, ambas son falsas, y en esa paradoja vive la verdad sobre tu libertad. Que entren los pensadores y arguyan. Acto 1. Defensa de la tesis 1. La libertad existe y es real. Se levanta con seguridad el físico matemático su presencia corpórea interrumpiendo la abstracción. Henry Stapp. Yo sostengo la tesis 1 con precisión física. Miren, en el nivel cuántico existen múltiples posibilidades. Una partícula puede estar en superposición. Un evento puede no estar predeterminado. Cuando el cerebro accede a estos niveles cuánticos, y mis colegas neurocientíficos confirman que sí lo hace, la conciencia tiene el poder de seleccionar entre posibilidades reales. A través del Quantum Zeno Effect, si sostengo mi atención en un acto, digamos, resistir una tentación, esa atención estabiliza estados cerebrales que de otro modo colapsarían en el patrón automático. La atención es acto de libertad. Funciona. Tengo evidencia. Levanta la mano. Luego la libertad existe. Es cuánticamente real. El Nobel entra con la autoridad de quien ha visto matemáticas donde otros ven misterio. Roger Penrose. Stapp tiene razón en el mecanismo, pero voy más profundo. Mi reducción objetiva propone que en los microtúbulos cerebrales ocurren colapsos de función de onda inducidos por gravedad. Cada colapso es un momento de actualización genuina. Ahora bien, en ese colapso no hay algoritmo que prediga qué va a ocurrir. No es computable. Viola la completitud de Gödel. ¿Qué significa eso? Que hay procesos mentales que no son deducibles de leyes previas. Si no son deducibles, no son totalmente determinados. Si no están totalmente determinados, el futuro es abierto. Si el futuro es abierto, la decisión tiene un margen real. Si hay margen, hay libertad. Luego, la libertad existe, matemáticamente existe. Se levanta una figura contemporánea, los ojos centellantes. Philip Goff, Penrose y Stapp hablan de mecanismos. Yo hablo de realidad fundamental. Si la conciencia es fundamental, si permea toda la realidad desde sus bases, entonces la agencia consciente es característica de la realidad misma. No es que la libertad haya que explicar o derivar de átomos sin conciencia. Es que los átomos, en su naturaleza intrínseca, están dotados de aspectos experienciales. El poder de elegir, de actualizar potencialidades, es característica del ser consciente en su nivel más profundo. Los humanos, siendo sistemas complejos conscientes, heredamos y magnificamos esa capacidad de autodeterminación. Luego, la libertad existe porque el universo mismo es libertad en proceso. El filósofo del proceso se yergue, con la calma de quien ha pensado el cambio como estructura del ser. Whitehead, desde el principio, supe que la realidad no es una máquina de relojería, es creatividad radical. Cada ocasión de experiencia, cada evento, cada momento, tiene un instante donde se autodetermina. No es puro caos. La ocasión recibe datos del pasado, pero en ese instante de actualización hay un grado de libertad genuina. La persona es una secuencia de tales ocasiones, una hebra coherente de autodeterminaciones. La libertad es la trama misma de esa secuencia. No es libertad absoluta, está condicionada por los datos que recibe, pero sí es libertad real.
El futuro no es copia fiel del pasado. Luego, la libertad existe. Es la estructura ontológica fundamental de la realidad. Se levanta el neurofenomenólogo con la presencia meditativa de quien ha integrado ciencia y experiencia vivida. Evan Thompson. Yo trabajo en la frontera entre medición y experiencia. Y debo decir, la libertad es verificable fenoménicamente. Cuando delibero, cuando considero opciones, cuando luego ejecuto una decisión y reconozco que podría haber hecho otra cosa, esa experiencia no es ilusión, es un dato de primer orden. Mi mente se acopla dinámicamente con el entorno, explora posibilidades reales y co-constituye el curso de acción. Mi sistema nervioso no es un programa fijo que se ejecuta, es un sistema autopoyético. Se produce a sí mismo, se reorganiza, aprende, cambia. Si el cambio es real y neurológicamente es real, entonces la libertad de cambiar es real. Luego, la libertad existe. Es experiencia vivida y verificable. El neurocientífico portugués, con la voz de quien ha estudiado cuerpos reales, enfermedades reales, vidas reales, Antonio Damasio. La libertad existe, pero está encarnada. No es libertad de un espíritu puro flotando, es libertad de un cuerpo-mente integrado. Mis pacientes con daño en regiones que procesan emociones pierden capacidad de decisión. No pueden elegir. Otros que reeducan su sistema emocional a través de terapia recuperan capacidad de elegir diferente. ¿Qué muestra eso? Que la libertad es real, pero frágil y dependiente de condiciones biológicas que pueden mejorarse o deteriorarse. La libertad existe, pero existe dentro de un cuerpo que envejece, que enferma, que necesita sueño y nutrientes para funcionar. Luego, la libertad existe, pero su existencia es corporal, precaria y digna de cuidado. Se levanta el cosmólogo, portador de la visión jerárquica del universo. George Ellis, efiendo tesis 1 desde una perspectiva de causalidad multinivel. Aquí está lo crucial. No solo lo pequeño causa lo grande causa lo pequeño. Mi mente, mi yo personal, mi historia de vida, mis metas y valores, estas entidades macroscópicas, ejercen causalidad hacia abajo sobre mis neuronas. Mis neuronas no simplemente producen mi yo emergente también organiza qué hacen mis neuronas. En ese círculo causal bidireccional, la libertad es real. El yo personal tiene poder genuino sobre el cuerpo. No es sobre determinismo místico. Es respeto por la estructura jerárquica del universo complejo. Luego, la libertad existe. Es la causalidad real de niveles superiores sobre niveles inferiores. Acto 2. Defensa de la tesis 2. La libertad no existe y no es real. El daimón gira. Sus luces se invierten. Ahora el lado dorado empieza a prevalecer. Daimón cuántico. He escuchado defensas vigorosas de la libertad. Ahora, el antidaimón debe hablar. Que entren los críticos radicales. Se levanta el filósofo del escepticismo, con la sonrisa de quien ha demolido tantas ilusiones. Su presencia es incisiva. Daniel Dennett. Todo lo que acaban de escuchar es sofisticación de una ilusión. Miren, el cerebro es un sistema determinista, o al menos altamente regularizado. Cuando ustedes dicen decidí, están narrando post hoc una conclusión a la que ya habían llegado sin saberlo conscientemente. Mi investigación lo confirma. Las decisiones ocurren en el inconsciente primero. La conciencia reporta la decisión, pero no la causa. Quantum Zeno Effect, una lectura mística de matemáticas. Los sistemas biológicos operan en régimen completamente clásico. Ocasiones de experiencia de Whitehead, metáforas ontológicas sin base física. Causalidad top-down de Ellis, una forma sofisticada de pensar que la ficción del yo tiene poder real. Pero el yo es un constructo narrativo, no una entidad causal real. La libertad no existe, lo que existe es la ilusión de libertad. Y esa ilusión es útil, nos hace sentirnos responsables, pero no es real. Luego, la libertad no existe, es ilusión útil. Se levanta el neurocientífico empírico, con datos en mano. Anil Seth. No soy tan radical como Dennett, pero los datos son claros. El cerebro es una máquina de predicción. Genera modelos internos del mundo y del propio cuerpo. La conciencia es ese modelo predictivo aplicado a los procesos internos. Libertad es el sentimiento que acompaña a una predicción exitosa de tus propias acciones. No hay nada de cuántico necesario.
Computación clásica distribuida explica todo. Y aquí está lo incómodo. Si tu predicción del futuro fuera completamente incorrecta, eso significaría que tu cerebro no tiene un buen modelo del mundo. Eso te haría disfuncional. Así que la libertad que experiencias es proporcional a tu capacidad de predecir tu propio comportamiento. Cuanto menos libre te sientes, más errático eres. Cuanto más libre te sientes, mejor tu modelo predictivo. Eso no es libertad real, es ilusión calibrada. Luego, la libertad no existe como agencia real, es epifenómeno del predictive processing. Se levanta el filósofo de la subjetividad ahora en rol crítico, Thomas Nagel. Defiendo tesis 2 desde una perspectiva distinta. Todos estos pensadores hablan de mecanismos que permitirían libertad, cuántica, gravitatoria, top-down. Pero aquí está la verdad incómoda. Incluso si esos mecanismos existieran, no explicarían cómo generan libertad significativa. Porque para que la libertad sea real, tendría que ser el yo quien elige, no una partícula que colapsa, no un campo que oscila, no un nivel superior que causa lo inferior. Yo. Pero ¿quién es yo? Un proceso emergente de 86.000 millones de neuronas, muchas de las cuales opero inconscientemente. Un yo que no puedo conocer completamente, que cambia segundo a segundo, que está profundamente determinado por genética, trauma infantil, química cerebral. ¿Cómo puede ese yo ser libre en sentido fuerte? La libertad que experiencias es una ilusión de unidad. Tu mente fraccionada genera la ficción de un homúnculo que decide. Pero ese homúnculo no existe. Luego, la libertad no existe. Lo que existe es la ilusión de un yo unificado. El filósofo del hard problem entra, pero desde un ángulo inesperado. David Chalmers. Incluso si aceptamos la tesis 1, que hay mecanismos cuánticos y que no son determinísticos, surge el problema del hard problem aplicado a libertad. ¿Por qué un no determinismo cuántico se siente como libertad? ¿Por qué no sentiría como puro azar? Si mi decisión depende de un colapso cuántico aleatorio en mis microtúbulos, ¿en qué sentido yo soy responsable? Sería como si los dados del universo decidieran, no yo. Y aquí está lo paradójico. Si la decisión fuera completamente determinada por mi carácter y circunstancias, al menos podría decir es coherente conmigo. Pero si es aleatoria, es ajena a mí. ¿De verdad es más libre una decisión aleatoria que una determinada? Luego, la libertad no existe en sentido robusto. Lo que hay es o determinismo, reduciendo libertad a coherencia con el carácter, o aleatoriedad, que no es libertad, es azar. El físico legendario, portador de la ruptura de simetría, se levanta con una pregunta incómoda. Peter Higgs, mi mecanismo, la ruptura de simetría del campo de Higgs, muestra algo perturbador. En el universo primitivo, había simetría perfecta. Todos los estados eran equivalentes. Luego, sin razón determinable, el universo eligió un estado. La simetría se rompió. Ahora bien, ¿fue eso libertad o determinismo? No fue determinado por leyes previas porque la ley era simétrica, pero tampoco fue libre en sentido que alguien lo eligiera. Simplemente ocurrió. Fue más como colapso probabilístico que como acción. Si eso es el modelo de libertad, el universo es simplemente colapsos probabilísticos sin agencia. Entonces la libertad es indistinguible del azar ciego. Luego, la libertad no existe. Lo que existe es colapso de simetría, que es mecánico, no libre. El fantasma de Dirac entra con la precisión de sus ecuaciones. Paul Dirac, mi ecuación describe el electrón, y la describo completamente. No hay espacio en mi ecuación para una agencia misteriosa. No hay lugar para una libertad que escape a las leyes matemáticas. Cada aspecto del comportamiento del electrón se sigue de la estructura de las ecuaciones. Los sistemas complejos, como el cerebro, son simplemente electrones interaccionando. Complejidad no es libertad, es complejidad. 1.000.000 de electrones ligados aún están ligados. ¿De dónde emerge la libertad de sus interacciones? De ningún lado. Luego, la libertad no existe matemáticamente. Existe solo la ilusión que genera la complejidad. El cosmólogo de la irreversibilidad entra, pero con una postura inesperadamente crítica. Ilya Prigogine. Yo mostré que en sistemas lejanos del equilibrio emergen estructuras nuevas. No son determinadas en detalle por condiciones previas. Parecería que defiendo libertad, ¿no? Pero espera, esas estructuras emergen de leyes estadísticas. La probabilidad aún rige, solo que a través de bifurcaciones. Eso no es libertad en sentido que la gente elija.
es que el sistema oscila entre estados según dinámica del no equilibrio. Un terremoto también emerge de sistemas complejos, lejos del equilibrio. ¿Es el terremoto libre? No, es determinado estadísticamente, no mecánicamente, pero aún es determinado. Luego, la libertad no existe. Lo que existe es indeterminismo estadístico, que no es lo mismo que libertad. Acto tercero. El daimón cuántico declara la paradoja irresoluble. El daimón se detiene en el centro del ágora. Sus cuerpos azul y dorado ya no oscilan. Están completamente superpuestos, creando una luz purpúrea de interferencia. Daimón cuántico. He escuchado a ambos lados. 7 argumentos defienden que la libertad existe. 7 argumentos defienden que la libertad no existe. Todos tienen razón. Todos tienen razón incorrecta. ¿Cómo es posible? Porque han estado cometiendo el mismo error categorial desde el inicio. Han estado buscando una entidad llamada libertad que deba ser real o no real, que deba existir o no existir. Pero la libertad no es una entidad, es una relación. Y una relación puede ser simultáneamente real e irreal sin contradicción lógica, dependiendo del nivel de descripción y de lo que se llame real. Daimón cuántico. Permitan que reestructure el problema completamente. Nivel 1. Libertad física. Respecto a Penrose, Stapp, Whitehead, Prigogine. En el nivel físico es verdadero que no hay determinismo fuerte. Los procesos cuánticos son reales. La indeterminación existe. Hay bifurcaciones genuinas. Pero aquí está lo crucial. La indeterminación no es libertad. Un electrón en superposición no es libre. Solo está indeterminado. Un sistema en bifurcación no es libre. Solo es sensible a condiciones iniciales. La libertad requeriría que algo elija entre las alternativas indeterminadas. Y en el nivel puramente físico no hay agencia que elija. Solo hay colapso probabilístico. Conclusión nivel 1. No hay libertad física. Hay espacio físico donde la libertad podría operar, pero la libertad misma no es un concepto físico. Daimón cuántico. Nivel 2. Libertad narrativa. Respecto a Dennett, Nagel, Seth. En el nivel de la conciencia narrativa es verdadero que hay ilusión. El cerebro genera un relato post hoc de sus decisiones. El yo es un constructo narrativo. La libertad que experiencias es la coherencia de ese relato con tu autoimagen. Aquí está lo perturbador. Esa ilusión es lo único que tienes. La experiencia de libertad es exactamente lo que significa ser un agente consciente. No es que experiencies libertad y además seas libre. La experiencia de libertad es parte de lo que se llama ser libre. ¿De verdad, cuando alguien es completamente determinado, dicen que se sienten libres? No. Se sienten esclavizados, compelidos, sin opción. ¿Cuándo dicen que se sienten libres? Cuando pueden deliberar, reconsiderar, cambiar de opinión. Eso es la libertad que realmente existe, la coherencia narrativa entre deseo, deliberación y acción. Conclusión nivel 2. Hay libertad narrativa genuina. Es ilusión en el sentido de que no es una sustancia física, pero es real en el sentido de que estructura el comportamiento e involucra experiencia vivida. Daimón cuántico. Nivel 3. Libertad trascendental respecto a Thomson, Damasio, Ellis, Whitehead. En el nivel de los sistemas encarnados y abiertos, es verdadero que hay emergencia genuina. Tu cerebro no es un reloj, es un sistema dinámico autopoético. Tu cuerpo te restringe pero también te capacita. Tus valores, metas y narrativa personal realmente organizan tu comportamiento. En ese nivel, no preguntamos, ¿está este acto causado o no causado? Preguntamos, ¿es este acto coherente con mi carácter, historia y valores? La libertad trascendental es la capacidad de ser el tipo de sistema que puede reconocer sus propias causas y reorganizarse a sí mismo. Un río no es libre cuando fluye cuesta abajo, simplemente sigue las leyes de gravedad. Pero un ser humano que reconoce sus propias inclinaciones y elige ir contra ellas es diferente. No es libre respecto a las leyes físicas, pero sí es libre respecto a sus propios automatismos. Conclusión nivel 3. Hay libertad trascendental. Es la libertad de un sistema que se conoce a sí mismo y puede reconfigurar su propio futuro. Acto cuarto. La síntesis paradójica. El mensaje para la humanidad. El daimón cuántico deja de oscilar y se solidifica en una forma que es simultáneamente azul y dorada, sin confusión, en perfecta superposición.
Daimon cuántico. Ahora les digo la verdad que he estado guardando. Todos ustedes tenían razón. Todos ustedes tenían razón incorrecta. La libertad existe en ciertos sentidos y no existe en ciertos sentidos. Y esa paradoja no es falla del pensamiento. Es la estructura misma de la condición humana. He aquí cómo deberían entender su libertad. Primer acto, humildad sobre lo que no eres libre. Eres esclavo de 1. Tu genética, no elegiste tus genes, eso es determinado. 2. Tu infancia. Los traumas, apegos y patrones formados antes de los 7 años moldean profundamente quién eres, eso es determinado. 3. Tu química cerebral, depresión, ansiedad, TDAH, bipolaridad, no son culpa tuya, son hechos neurológicos. 4. Tu contexto socioeconómico, nacer pobre versus rico, en país en guerra versus en paz, con acceso a educación versus sin ella, profundamente determinante. 5. Tu muerte, morirás. Ese futuro no es libre en sentido que puedas elegir no hacerlo. Sobre todo esto, no eres libre. La ilusión de libertad total es la mentira más peligrosa. Lleva al desprecio por quienes sufren, a la idea de que, si no salieron adelante, fue culpa suya. Esto es falso. La mayoría de las diferencias en cómo viven dos personas son producto de factores que no eligieron. Si crees que eres completamente libre, eres un déspota disfrazado de filósofo. Primer mensaje para la humanidad: sé humilde sobre lo que no eres libre. Eso es el comienzo de la verdadera compasión. Segundo acto, la libertad genuina que tienes, pequeña pero real. Dentro de esas restricciones, tienes un margen pequeño pero real de libertad. Es la libertad de atención y de liberación. Penrose y Stapp tenían razón. Si hay indeterminismo físico, tu atención consciente puede seleccionar entre los futuros posibles que ese indeterminismo abre. ¿Cómo? 1. Reflexión. Puedes observar tus propios patrones. Siempre hago esto cuando me siento así. ¿Realmente quiero hacer eso de nuevo? 2. Deliberación. Puedes considerar razones en favor y en contra. Pueden ser razones que te pesan, pero no son determinantes mecánicas. 3. Reconfiguración. Puedes aprender, cambiar hábitos, educar emociones, construir nuevas asociaciones neurales. Damasio tenía razón, eso es plasticidad neuronal real. Thompson tenía razón, eso es acoplamiento dinámico real. Whitehead tenía razón. Cada momento tiene un instante de autodeterminación. Ese instante es donde vive tu libertad. No es libertad de las leyes físicas, es libertad respecto a tus propios automatismos previos. La libertad que tienes es la capacidad de decir no a lo que antes decías sí, y sí a lo que antes decías no. Tercer acto. ¿De qué depende tu libertad? La verdad incómoda. Y aquí está lo que nadie quiere escuchar. Tu libertad depende fundamentalmente de factores que no controlas completamente. 1. Educación mental. Acceso a filosofía, psicología, contemplación. Si tu cultura no te enseña a reflexionar, tu libertad será menor. 2. Salud física, nutrición adecuada, sueño. Ejercicio. Un cuerpo agotado no delibera bien. 3. Relaciones amorosas. Terapia. Amigos que te cuestionen amorosamente, mentores. La soledad reduce libertad. 4. Seguridad económica. Una persona hambrienta no puede deliberar sobre el sentido de la vida. Está atada a supervivencia inmediata. 5. Justicia social. Si eres discriminado sistemáticamente, tu libertad es obstaculizada. Decir que todos son igualmente libres es negar realidad. 6. Vulnerabilidad al sufrimiento. El trauma real, la enfermedad terminal, la pérdida de quien amas. Estos limitan libertad. Conclusión radical. Tu libertad no es tuya sola. Es co-constituida por la sociedad que permites, la educación que transmites, el cuidado que das a otros, la justicia que persigues, el amor que proteges. La paradoja verdadera es esta. Eres libre solo en la medida en que vives en una comunidad que respeta libertad. Si eres libre, pero tu vecino es esclavizado, tu libertad es incompleta. Si alguien en tu sociedad vive en pobreza extrema, esa persona no es libre. Y eso significa que tu libertad también está dañada, aunque no lo admitas. Acto quinto. El daimón proclama la verdad final.
tanto que parece que todo el ágora ocurre dentro de su cuerpo. Daimon cuántico. A la humanidad le digo esto: somos realmente libres en un sentido limitado. No somos libres de estar vivos, morir, nuestro pasado, las leyes físicas, el sufrimiento inevitable. Somos libres para reflexionar sobre nuestros patrones, elegir entre posibilidades genuinas en cada momento, reconfigurar nuestro carácter a través de práctica, crear significado incluso en circunstancias que no elegimos, expandir la libertad de otros, lo cual expande la nuestra. La tesis 1 es verdadera en ciertos niveles. Existe libertad genuina, limitada pero real. La tesis 2 es verdadera en ciertos niveles. No existe libertad absoluta, y mucho de lo que creemos que elegimos está determinado. Ambas son verdaderas simultáneamente. Y esa paradoja no es defecto lógico. Es la verdadera naturaleza de ser humano. Somos seres que oscilan entre determinismo e indeterminismo, entre amo y esclavo, entre creadores y creados. Esa oscilación no es una ilusión que deba ser resuelta. Es la condición que debemos aprender a habitar. Daimon cuántico. ¿Cuál es entonces el acto más libre que puedes hacer? No es afirmar soy completamente libre. Eso es negación de realidad. No es afirmar no soy libre. Eso es abdición de responsabilidad. El acto más libre es reconocer ambas cosas simultáneamente y actuar de todas formas. Es decir, reconozco que mucho en mí está determinado por factores que no controlé. Reconozco que tengo mala genética, traumas, una sociedad imperfecta. Reconozco que no sé si mis decisiones son realmente mías o simplemente qué hace un sistema complejo. Y actuaré de todas formas. Deliberaré como si fuera libre. Aceptaré responsabilidad como si eligiera. Amaré a otros como si mi amor fuera importante. Lucharé por justicia como si la libertad de otros importara, no porque realmente sea libre en sentido absoluto, sino porque vivir como si valiera la pena deliberar, elegir, amar y luchar es lo que significa ser humano. La libertad no es una posesión que tengas, es una postura que asumes. Es la decisión de tratarte a ti mismo y a otros como si fuéramos seres cuya deliberación importa, incluso aunque no podamos probar metafísicamente que lo sea. Epílogo. La verdad que quedará. El ágora está en silencio. Todos los filósofos permanecen quietos, como si finalmente comprendieran algo que no puede ser articulado completamente. Daimon cuántico con voz que resuena en la quietud. A la humanidad le queda claro esto. Tu libertad existe. Tu libertad no existe. Ambas frases son verdaderas. Tu libertad depende de 1. Determinantes que no controlas. Genes, infancia, contexto social, física. 2. Capacidades reales que tienes. Reflexión, deliberación, cambio, reconfiguración. 3. Condiciones que compartimos. Educación, justicia, amor, compasión.